Por favor, si pueden orar, mientras que vamos a preparar los corazones, vamos a escuchar de Dios por medio de su palabra. Gracias, Señor Jesucristo, que tú nos has llamado a este lugar. Por tu gracia, por el plan del Padre en el cielo, por el poder del Espíritu en nosotros, para traernos a alabarte a tu nombre y crecer por la predicada de tu palabra y por el lavamiento de tu palabra. Límpianos, esfuérzanos para que seamos tu gente, para proclamar tu gloria y tu gracia grandísima. Amén. A veces puede haber muchas razones por qué no pueden enseñar su evangelio a los demás. A veces algunos tienen miedo que no me van a gustar si comparto el evangelio. A veces algunos dicen, tengo miedo, no sé dónde empezar. A veces no comparto mi fe. A veces dicen, tengo miedo, no sé dónde voy a ir. Voy a empezar a hablar mi boca y voy a hablar de las nubes y el espíritu. O a veces dicen, tengo miedo que voy a decir lo incorrecto y que voy a mandar a una persona al lado equivocado. O a veces dicen que me van a pegar. O a lo mejor tienen miedo porque a veces haces cosas estúpidas y cosas no correctas y a lo mejor tu testimonio no va a ser bueno. O a veces a lo mejor dan esa excusa también atrás de su cabeza. A mí no me gusta esa persona. Yo no los quiero ver que reciban ellos el evangelio. Tengo miedo que se va a significar si significa que me va a tener que caer bien. Pero Jesús no salvará a esa persona, ¿verdad? Pero si eso fuera tu actitud, tú tenés una ajuste de tu actitud, tú ajustas tu actitud ajustada cuando ves por qué Jesús escogió a salvarte de. Tienes que ver también qué tipo de personas Cristo le gusta a salvar. Eso es nuestro gol. Lo voy a llevar por Hechos. Quiero ver a los tipos de personas que los salva. Hoy vamos a ver a qué tipo de personas Cristo salva. También vamos a estar viendo a quién Jesús salva al forastero. Y también pocas semanas después vamos a ver el enemigo del evangelio. Y finalmente Jesús salva a los impuros. Espero que puedas unirte con nosotros para todo el asunto. Ese es unos mensajes para el campo de adolescentes. Este verano quiero lavar nuestros pensamientos y actitud y las verdades del evangelio. Por favor, vayan a Hechos número 8. Hechos capítulo 8. ¿Qué es tu actitud cuando entra a la iglesia? Que la persona que ha escuchado el evangelio, que vengan a esta iglesia, ¿cómo responden? Hechos capítulo 8, el evangelio de Jesucristo comienza a dispersarse y extenderse de maneras sorprendentes y a lugares inesperados. Hechos es la escuela de Lucas a su evangelio en el que
escribe sobre los hechos Jesús continuó haciendo. Hechos 1:1 es a través de la iglesia lo que hizo. Hechos no es una manera que Jesús se está retirando, no. Hechos es la historia de la iglesia, lo que está haciendo Jesús todavía en la iglesia. Jesús continuó haciendo a través de la iglesia, por medio del Espíritu Santo, de acuerdo con el plan del reino de Dios Padre para buscar a salvar a los pecadores para su propia gloria. Pero esa mañana vamos a ver cómo el Evangelio va a los samaritanos. Eso es más de una historia de la iglesia. Es algo para checar el corazón y para también ser limpiado tu corazón. Que vas a recibir a la gente que ayer en nuestro desayuno hemos sido que nosotros hombres seamos imitadores de Cristo, que debemos mimicar a Cristo. ¿Qué significa mimicar a Él? ¿Qué significa que cuando recibimos a Él queremos checar nuestros corazones? ¿Están listos para que el Evangelio vaya a la gente que a lo mejor te rasques la cabeza y digas, ¿ellos? ¿De verdad? Ahora, Hechos 1-24 va a ser nuestro pasaje. Voy a ser honestamente, va a ser imposible que vamos a ir de Hechos 8, versículos 1-24. Pero quiero sugerir que ese pasaje, que Hechos 1:24, que hay 6 B's de la preparación del corazón. Tienes ser poco común en perspectiva espiritual. Esperemos el poder de Dios para salvar. Prepararte para recibir con un espíritu generoso. Sé sabio en cuan fruto espiritual. Sea claro acerca del peligro espiritual. Sorprendete con la oportunidad del arrepentimiento y de la fe. El primero es ser poco común en perspectiva espiritual. Es el número 1. Hechos 1. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Eso se refiere sobre Esteban de Hechos 7. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres, echaba en la cárcel. Aquí conocemos a Saulo, más adelante conocido a Pablo. Antes lo conocemos aquí como diferentes ropa. Vemos que aquí está probando la muerte de Esteban. Él fue el estudiante más famoso de fariseo, Gamaliel. Saulo tomó diferente posición en cómo referirse sobre la secta de Jesús que su maestro Gamaliel. Pero dijo Gamaliel, tuvo diferente. Gamaliel dijo, si eso es de Dios, no podemos ponernos entre ellos. Pero Saulo estaba contra la iglesia. A lo mejor él era el investigador de Hechos 6 que causó que Esteban fuera martirizado. Ese Saulo en ese día se convirtió
en el enemigo número 1 de la iglesia, enemigo número 1 del evangelio de Cristo Jesús. Hechos 8:4. Así que los había sido esparcido, iban predicando la palabra. Eso es algo gráfico. Describe a una bestia salvaje aterrorizada que continuamente busca destruir, separar o desgallar violentamente. Resultado: todos fueron dispersados por temor. La iglesia son dispersados, pero excepto los apóstoles. No significa que los apóstoles eran más grandes que la persecución, pero que Saulo no los pudo tocar porque fueron puestos en alto estimado por la gente. Pero quiero que sepan que es la perspectiva poco común que vale de la pena emular. Fíjate primero en su perspectiva teológica. En su perspectiva teológica, se alejan como si los persigue una bestia. Ellos se van dispersados no para esconderse, pero para proclamar. Es como si tienen una situación en común, que este dispersamiento es Cristo soberanamente que lo está recolectando. Ellos quieren que ellos están pensando que Jesús los está mandando a diferente locación. ¿Ustedes cómo lo verían si ustedes vieran lo mismo así? Que ustedes vieran en cada locación que ustedes tienen para proclamar el evangelio de Cristo Jesús. La iglesia primitiva pensaba de manera muy diferente acerca de su dolor por el nombre de Jesús. Ellos pensaban que cualquier tipo de sufrimiento era un privilegio para sufrir para Cristo. Van y proclaman las buenas nuevas de Jesús. Ellos van a compelar a otra gente para ser dispersadas, porque las buenas nuevas de Jesús son mejores que cualquier tipo de situación que están. Tienen una espiritual expectativa. Otra actitud es, número 2, esperemos el poder de Dios para salvar. Número 2, esperemos el poder de Dios para salvar. Versículo 4 de Hechos 8. Ahora versículo 5. Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Eso nos trae historia, porque los samaritanos eran odiados por los judíos. No había más gente que los judíos amaban que eran los judíos. Los judíos odiaban a los samaritanos y viceversa. Este desagradecimiento de cada uno de ellos dos ha sido por muchas épocas. Los judíos no se asociaban con los samaritanos. ¿Has hablado con alguien que no quieren estar alrededor de la misma persona? Ellos dijeran que ustedes no entienden. A lo mejor pueden decir algunos eso, que si estás en una asociación con los demás que dicen no queremos hablar con esta persona porque tenemos historia de muchos años, eso no es algo piadoso.
pero eso pasa con la división nacional entre Judá y Israel. Israel estableció una Jerusalén rival en Samaria, y luego en el año 722, cuando Asiria invadió, saqueó y dispersó el norte de Israel, repobló el área con otros pueblos conquistados, creando así un estado-nación mixto de refugiados e israelitas sobrantes que comenzaron a mezclarse y casarse entre sí. Eso es en 2 Reyes 7. En el siglo IV, durante los días de Esdras y Nehemías, los samaritanos y otros se convirtieron enemigos de la reconstrucción del templo y los muros. Luego terminarán construyendo su propio templo rival en una montaña rival, el monte Gerizim, y producirán una Torah rival con leyes rivales y una historia rival y una esperanza mesiánica rival. Juan 4:25. Ambos grupos prohíben continuamente a sus adoradores. Y ahora en el año 128, Macabeo, llamado Juan Hircano, derrota a los samaritanos, incluso destruye el templo samaritano. Como resultado, los samaritanos no solo verían a los conquistadores romanos como libertadores, sino que también aprovecharon la oportunidad para devolver el favor y profanar el templo judío con huesos humanos. Por tanto, en los días de Jesús y de la iglesia primitiva era la práctica típica que los judíos de Galilea rodean Samaria en su camino a Jerusalén. En la mente de un judío, un samaritano era peor que un gentil. Eran más que simples forasteros, eran insalvables. Tenían la baraja espiritual en su contra. Improbable es generoso, imposible que todos pensaban que Jesús iba a venir a aplastar a los samaritanos. Imposible, esa más cerca de la marca. Pero el Evangelio es el poder de Dios a la salvación, y el Evangelio trae dos partidos que están en guerra entre dos en una unidad, en alabanza. Eso dice lo mismo en Efesios 2:14, que Él es nuestra paz. Eso habla de judíos y gentiles, que derrotó la pared de la enemistad, la ley, los mandamientos, las ordenanzas, que Él crezca, haga una unidad entre la paz. Pero el Evangelio sí puede traer paz entre esto. Tenemos gente en ese mundo. No puede haber que el racismo puede terminar eso. Pero ¿puede el Evangelio parar con esto? Vamos a ver lo que pasa. Pero fíjate lo que hace Felipe. Versículo 5 de Hechos 8. Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Noten eso, lo que hace Felipe. ¿Qué hace? Cree en el poder de Dios para salvar. Él ha visto el poder de Dios para salvar para pecadores. Y aquí hay unos pecadores. Voy a proclamarse el Evangelio también. Y algo más sorprendente, que los samaritanos creen y lo escuchan con gran gozo.
Aquí tenemos un judío proclamando el evangelio a un enemigo y los samaritanos creían las buenas noticias de un judío. Crean que esa era esas noticias. Piensen esto. Esos samaritanos creían con gran gozo noticias sobre un judío rey, sobre un reino judío. Ellos se sometieron a ese rey judío. Y eso se ve cuando se estaban bautizando, cuando creyeron. Bautismo es la primera señal de nuestra obediencia, que toda la vida de Cristo nos pertenece a nosotros y nosotros le pertenecemos a Él, y que queremos declarar que nosotros pertenecemos a Él. Y los samaritanos están haciendo lo mismo, que están diciendo queremos pertenecer a Cristo, que todos que queremos pertenecer a ellos, que pertenecen a Cristo. Y noten, en esta manera, su fe, obedecen. Así como los judíos obedecieron en Hechos 2. Ellos se les ha dado la misma fe. ¿Y qué resulta? El resultado es gran gozo. Gran gozo. Eso es un gran gozo. Esta palabra grande para Lucas es la primera vez que usa en este evangelio. Es lo que los ángeles declaró a los pastores. En Lucas 2 dice que no tengan miedo, pero les traigo buenas noticias, que va a ser a gran gozo. Gran gozo. Eso es el distinto. La calidad en el corazón de los impíos. Esa es la respuesta de ellos que son pecadores, malos delante de Dios. Responden al evangelio con gran gozo, porque el evangelio es el mensaje que declara que solo los pecadores son justificados, que el evangelio viene a declarar a la justicia, no perteneciéndote a ti. El evangelio son buenas nuevas de gran gozo para la gente como tú. No son para los muy buenos, sino para ellos que son muy malos en los ojos de Dios. Por eso es gran gozo para gran pecadores, pero también para gran gozo para los que ellos piensan que son muy buenos, para que ellos piensan que son buenos en mantenerse la ley, porque ellos pensando que creyendo sus propias obras, sabiendo que creyendo en tus buenas obras no te trae salvación, pero las buenas noticias de Romanos 5:5, que Jesús vino a salvar pecadores. Él justifica por su vida sustitutiva en la cruz, imputa su justicia en ellos. Si tú pones tu fe en Él, si tú te arrepientes de tus pecados y tú puedes quitar el yugo de lo que estás haciendo para tratar de llegar a Dios. Hasta los judíos sabían eso en Hechos 15. Y tú, poniendo tu fe en Cristo, eres libre, sabiendo que tú eres tan justo delante de Dios como Cristo, porque Cristo impartió su justicia en ti. Toda tu culpa fue puesta a Cristo, y en solamente cuando confiesas tu pecaminosidad, tú encuentras gran gozo en el evangelio. Ahora, amigo, nomás quiero decir eso, cree, expectativa
en el poder de Dios para salvar. Cree expectativamente en el poder de Dios para salvar el evangelio, hasta que los que están bien lejanos o los que piensan que no tienen nada que ver espiritualmente, hoy tú puedes creer en el evangelio y encontrar gracia y misericordia en el nombre de Jesús. Tú puedes creer en Jesús esta mañana. La canción dice: mi fe ha encontrado un lugar para descansar. Yo creo en el eterno y no tengo otro argumento. Es suficiente. Es suficiente que Cristo ha morido por mí. Amigo, cree expectantmente que Dios es poderosamente para salvarte. Ven en arrepentimiento y aleja de tu pecado y ven a Cristo. Pero mi amigo creyente, cree expectativamente que Dios puede salvar a los perdidos por medio de tus oraciones. Cree expectativamente que Dios se deleita a salvar a los pecadores. Usa nosotros, oh Dios. Úsanos, oh Dios, para salvar a los otros por medio de nuestra predicación de la palabra y del evangelio a ellos, y también nuestras oraciones. Eso nos debería hacer muy liberal con el evangelio, porque nunca sabes cómo va a causar fruto. Los que creen esto van a estar chismeando del evangelio. Eso lo vimos. Los de la iglesia primitiva empezó lo mismo. Estaban hablando sobre el evangelio. Ellos creían en el poder de Dios, que Dios puede salvar a pecadores como ellos. Por cierto, hay una oración que dice Carlos Spurgeon: Dios salva a los elegidos, y luego Dios salva a más elegidos. No sabemos a quién Cristo va a salvar, pero sí sabemos el camino, la verdad y la vida. Declara el evangelio expectativamente. Pero ¿qué pasa si esas personas son muy malas? Como muy, muy malas. Que no les caes bien. O celebridades. Los vemos como las noticias. Una de las celebridades se da a Cristo. ¿Cómo se debería ser nuestras reacción? Deberíamos ser egoístas, esceptical y asumir que van a caer en cualquier momento. ¿Cómo debería ser nuestra respuesta cuando el evangelio es creída? Vamos a nuestra otra actitud. Número 3. Prepárate para recibir con un espíritu generoso. Número 3. Prepárate para recibir con un espíritu generoso. Aclaré el ángulo. No dice cree en todas las profesiones. No dice, sino evalúe su reacción instintiva, su espíritu hacia las profesiones de fe. Yo dijera que Hechos es donde vemos que los creyentes tienen una manera generosa. Hechos continúa en versículo 9. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad, asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo de ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: ese es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe,
que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, y en el nombre de Cristo Jesús se bautizaban tanto hombres como mujeres. Aquí es donde decimos la historia se pone muy interesante, y aún esos samaritanos son conocidos por decir son muy atraídos con supernaturales performancias. Estaban en medio de Simón, pero cuando Felipe viene y predica el evangelio de gran gozo y muchos creen, son bautizados. Noten la actitud de generosa con esos samaritanos. Creen que Dios los puede salvar y Él no los evita que llegan y sean bautizar. Vean versículo 13. Y aún Simón creyó y después de bautizarse continuó con Felipe. Y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Mira como Lucas dice, Felipe no está sorprendido que Simón vino a la fe. Simón estaba pronunciando muchas veces a la gente, a los samaritanos, que él supuestamente tenía el poder de Dios, que él era como casi tratado como divinidad, Simón. Él era como una celebridad. Pero noten qué dramático es conversión, es dicho. Simón se vuelve como un creyente de Cristo Jesús, que hasta dice que continuó con Felipe, que se aferró a Felipe como velcro. Eso no se usa en ningún otro lugar en la escritura. Simón no solamente cree, sino se aferra al evangelista y no se va. Él estaba apasionadamente cuando vio esos milagros y señales, y él ese hombre nos hace poco nervioso, que no, sino un poquito muy extraño, pero ¿cómo va a responder la iglesia de Jerusalén? ¿Cómo van a responder sobre el emocionamiento de Simón? ¿Están listos? Reciben a los samaritanos con un gran gozo de corazón. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ellos los recibieron con un corazón generoso, porque ellos creyeron primeramente en el poder de Dios, porque ellos creyeron que Dios puede salvar cualquier tipo de personas. Ellos tomaron esa fe seriamente y lo tomaron con un corazón generosamente. Ellos tomaron la fe muy seria, porque ellos creyeron en el poder de Jesús para poder salvar. Fe significa que yo tengo una gran vista de Dios, que yo creo sobre la pecaminosidad de hombre, y yo creo en el poder de Dios para salvar, y también yo creo en lo que dice Jesús, Él puede salvar, y también creo en el poder espiritual que viene a una persona que viene a Cristo Jesús, que se aferra en la vida en Cristo Jesús. Ellos toman la fe muy serio. Ellos dicen que yo tengo
que ellos creen en el poder de Dios para salvar, que pueden transformar las vidas por medio de Dios. Ustedes saben cómo creen la iglesia de Jerusalén de su fe de los samaritanos, porque ellos mandan a los pilares de la iglesia primitiva. Ellos envían a Juan y a Pedro. Es algo de gran testimonio, ¿que no? Qué gran poder de transformar del Espíritu. Que Juan quería mandar antiguamente que mandara Jesús fuego a esta ciudad de Samaria porque no recibieron el evangelio, pero ahora Juan recibe ellos con un gran gozo generoso porque el Espíritu Santo ocupaba la ayuda de los apóstoles. Ocupaba el Espíritu Santo para que fuera a los samaritanos, para que viniera él a los samaritanos. Era inadecuado. El mensaje de Felipe tenía un poder, las manos de apóstoles, para entender esto. Versículo 16. El Espíritu Santo, todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Había algo que se estaba deleitando. El Espíritu Santo no fue dado rápidamente, hubo un tiempo de esperar. Tenemos que acordarnos que hecho no es una prescripción, a veces está describiendo acciones que está pasando. A veces hechos dicen cosas para que hagan un punto teológicamente, sino no está diciendo que son unas cosas que tienen que pasar, sino está describiendo, no prescribiendo. A veces Lucas, cuando está describiendo cómo trabaja el Espíritu Santo, diciendo algo importante y teológicamente, aquí el Espíritu Santo nos ha dado inmediatamente. Eso no es para recibir un segundo tipo de unción. La promesa del Espíritu Santo es inmediatamente. ¿Pero cuál es? ¿Es deleitada o es inmediata? ¿Es una fe poquito ocupada más jugo? Vemos esto. Este testigo en la fe en la conversión, Efesios 1:13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad en el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Si vemos Hechos 10:47, Hechos 10:47, vemos eso también. Que cuando el Espíritu Santo es dado, es como, es sellado, que tiene garantización de salvación. ¿Y qué tiene los samaritanos? ¿Son segundos ciudadanos? No. El mensaje de Felipe nos inadecuate. El Espíritu Santo no se perdió o se puso confundido, no se puso en confusión. No significa que los apóstoles tienen un gran poder en sus manos. No significa eso. ¿Qué está haciendo aquí? Él está autenticando por un propósito. Él está deleitando en unir
el Espíritu Santo por una temporada para que los samaritanos y los judíos vengan juntos en un espíritu, para que vengan en un evangelio bajo un enseñanza apostólico y comparten en el gozo del evangelio. Pero primero los apóstoles tienen que venir a testificar que el trabajo de la gracia es el mismo trabajo de la gracia que vieron en Jerusalén y que Jesús va a seguir a Samaria hasta el fin del mundo. Este es el mismo evangelio. Hechos 8:17. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pero, ¿qué tal de Simón, ese personaje? Pero, ¿qué tal es su fe falsa? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a recibir la iglesia de Jerusalén a Simón? ¿Lo van a hacer lo mismo como Samaria? Ese es número 4. Vean versículo 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo, denme también a mí esta autoridad de manera que todo aquel sobre que ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Noten que cuando vio Simón, le ofreció dinero a los apóstoles para que él supuestamente pueda recibir el Espíritu Santo por medio del dinero. Ese es el viejo Simón que le gustaba la gloria, la aprobación de la gente. Él hacía lo que podía hacer para aferrarse a Felipe para poder recibir lo que los apóstoles tenían. Eso es lo que pasaba. Algunas de las parábolas enseñan eso. Sobre las parábolas de que sobre la semilla en lugares rocosos. Jesús sabe que va a haber gente que va a ser muy emocionado. Tenemos que saber que, número 4, tenemos tener mucho cuidado. Si creemos que el poder de Dios es realmente, tenemos que tener cuidado, sabiendo que tu fe va a ser demostrada por medio de el fruto. Pero ¿cómo recibe la gente cuando alguien viene a la fe? Pero ¿cómo debería ser nuestro respondía? ¿Cómo deberíamos responder cuando vemos a la gente que no estamos asegurados que están en la fe? En la misma manera de cada profesión de fe. Aleluya, veremos. Eso es lo que dice la Escritura. Regocijen lo que está pasando, pero también anticipa fruto. Determinamos decir ¿qué es la vida cristiana? ¿Qué significa? ¿Quién tiene el evangelio? También has escuchado lo que ha dicho Cristo, que lo sigas completamente con obediencia, con un advertimiento, diciendo aleluya, lo veremos.
también nuestra actitud. También tenemos que tener muy cuidado. Número 5. Sé claro y presente sobre el peligro espiritual. La fe de Simón está siendo aprobada y probada. ¿Cómo responden Pedro y Juan la fe de Simón? ¿Cómo debemos responder cuando lo improbable, nuestros serios problemas de pecados? Deberíamos decir, ¿lo sabía? ¿Realmente estabas desesperado? Fíjate en cómo responde Pedro. Ellos responden con esto, con seria advertencia. Actualmente estás en serio peligro de alma. Hechos 8:20. Pedro le contestó, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en ese asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiente de esa tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en el hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió, rueguen a ustedes al Señor. Calvino dice esto, no es un verdadero creyente ni un completo farsante, sino un lugar horrible en medio de todo eso. Se engaña a sí mismo. El que no confiesa su pecado, el que no confiesa su pecado y nomás cree, él mismo se engaña mismo. Pedro usa todos los verbos en tiempo presente, enfatizando la condición actual de Simón. Eso es lo que eres si no te arrepientes. Podemos decir esto. Este pecado, si continúas en él, te enviará al infierno. Versículo 20. Vuestra plata y vuestro oro perezcan con vosotros. Hay un tiempo presente. Actualmente estás en el camino al infierno. Que vas a perecer con este plata y oro que tienes por tratar de comprar el Espíritu Santo. Número 2. También te engañan con la gracia. Tú pensabas que podías obtener el Espíritu Santo con dinero. El pecado no era que él estuviera sosteniendo plata, sino que él pensaba que podía comprar el Espíritu. Eso es lo que hacen también los que se llaman creyentes, que piensan que puedes ser salvo por medio de tus obras. Pero también Pedro dice, estáis empobrecidos delante de Dios. Ahora Pedro trabaja para mostrarle a Simón su verdadera posición ante Dios. Versículo 21. Ni parte. Esa es la posesión que significa de la tierra y a los términos de la herencia. Las posesiones que Dios te da claramente no te pertenecen. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pensando que tú puedes trabajar a Dios, eso significa que tú no tienes la posesión que Dios da. Porque Él nomás da a los que creen en Él. También Pedro dice eso. Tu corazón está torcido delante de Dios. Versículo 21. Corazón no recto. Tu corazón torcido para ser bueno delante de los hombres. Versículo 21. Dice, no solamente te falta la justicia, equidad delante de Dios,
Si no eres un pecador delante de Dios, eres negativa. Tú estás demandando la justicia de Dios a ti. Y esa maldad es tuya. Esa es como cada pecador está delante de Dios. No importa que tan gran ellos se creen que son, pero ellos son pecadores. El versículo 23 dice que él tiene la hiel de amargura, diciendo que él está poseído, amarrado, atado por todo esto. El corazón de Simón ha sido revelado. Simón quería la gloria de hombre. Él quería recibir la gloria de hombre, no importaba el precio. Y final dice que es esclavitud de la injusticia de pecado. Que él es cautivo del pecado. Dice Pedro a Simón que él está en esclavitud del pecado. Wow, esta es la grave condición espiritual de Simón en su pecado. Jesús dijo que esperamos que la cizaña creciera entre el trigo. Así que esa es una probabilidad en la iglesia. Esto es lo que vemos en Simón. Muchos se van a ver como creyentes, pero verdad y tiempo van mano a mano. Pero ¿qué es Simón? Él es cautivo, gobernado por la envidia, torcido ante Dios, no posee nada, se engaña a sí mismo y se va a ir al infierno. Pero eso no es todo lo que creo que deberíamos ver aquí. ¿Cómo podemos tener corazones listos para que la gracia soberana y salvadora de Dios se revele en nuestra iglesia? Número 1. Ser poco común en perspectiva espiritual. Número 2. Espere el poder de Dios para salvar. Número 3. Prepárate para recibirlo todo con un espíritu generoso. Número 4. Sé sabio con la fruta. 5. Sé claro acerca del peligro espiritual. Pero también, número 6, sorpréndanse con la oportunidad que se brinda a todos a través del arrepentimiento y la fe. Este pasaje es para ti, para que tú veas la pecaminosidad de tu religiosa, pero para placer de la otra gente que tú puedes ver y seas que tengas la oportunidad para poder arrepentirte por medio del evangelio, para que puedas creer y recibir. Deberíamos ser sabios. Fíjate lo que Pedro está diciendo debajo de todo eso. Que no está diciendo estás condenado. No está diciendo que lo supe todo esta vez. No está diciendo que no hay esperanza para ti. No está diciendo eso. Él no está diciendo, sabía que eras improbable. Aléjate de mí, de mi presencia. Él no está diciendo, sabía que tú no podías recibir el evangelio, sino eres un cautivo del pecado, estás gobernado por tus pasiones, actualmente estás torcido ante Dios, estás empobrecido espiritualmente, estás engañado acerca de la gracia. Y sí, vas al infierno. Tú eres todas esas cosas, a menos que tú te arrepentes y buscas el perdón de nuestro Dios. Puede ser ambas cosas. Puede ser dos. Puede ser cautivo, gobernado por la envidia, torcido delante de Dios, no posees nada, se engañan a sí mismos, ir al infierno.
puede ser estos dos tipos de personas, pero la gracia es ofrecida a ti. El evangelio, tú se la puedes ofrecer a cualquier persona. Porque nosotros conocemos a Dios que justifica a los pecadores, y ese eres tú. ¿No te sorprende eso del evangelio? ¿No debería eso transformarte del evangelio? Yo sé el Salvador que busca y salva a los pecadores, los perdidos. Hasta Simón es ofrecido arrepentimiento. La conclusión: tenemos poca evidencia de una respuesta obediente de Simón. Versículo 24 dijo: rueguen ustedes al Señor para que no me sobrevenga nada lo que han dicho. Lucas lo deja como en una montaña en la mera esquina. No quiere hablar sobre Simón, sino a ti. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con todos tus pecados? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? La fe, el arrepentimiento puede ser tuyo. ¿Qué vas a hacer tú? No importa lo que hizo Simón, pero ¿qué vas a hacer tú? Tú puedes ser alguien como Simón y todavía puedes responder en la fe y arrepentimiento. Ese es el evangelio que nos trajo a nosotros esta mañana. Ese es el evangelio que declaramos. No deberíamos estar sorprendidos por el impacto en el corazón del pecadores. Ese es el evangelio que estás listo para compartir. Dios Padre, te damos gracias por ese día que tenemos, el momento, por tu gracia, por tu misericordia tan grandísima. Por favor, bendícenos ese día que tenemos tiempo de tener juntos. Amén.